Una bocina la vamos a conocer como un dispositivo que va a convertir la energía eléctrica en energía sonora. Y este dispositivo se conoce como transductor. Cualquier elemento que transforme la energía se le va a conocer como transductor. Y la bocina es un transductor. Insisto, va a convertir la energía eléctrica a energía sonora. Sin embargo, va a contar con diferentes partes esta bocina. Aquí en la ilustración vamos a ubicar las partes que constituyen una bocina. Me marcan como número 1 un imán. Este imán lo vamos a tener aquí, es como una donita. Ese imán va así, aquí, la circunferencia va aquí, aquí tiene el corte la bocina, pero este sería el imán. Como número 2 me marcan la bobina móvil, que sería esta parte de aquí. Número 3, la suspensión. Miren, los términos cambian de acuerdo a los países. Y aquí en México, a este número 3 que le marcan como suspensión, de hecho marcan dos partes, pero aquí a este como número 3, aquí en México le conocemos a esta parte como centrador, pero también nos indican aquí, digamos que la parte más grande del cono, porque también en el número 4 nos ponen membrana o cono, que sería esto, este sería el cono, pero en la unión del cono con la base tenemos esa suspensión. Ahora, los conos pueden ser sin suspensión, pueden ser con suspensión rígida, que es una diferencia. Hay personas que dicen que es lo mismo. No es lo mismo porque la suspensión rígida es del material del mismo cono y hay diferentes materiales con las que pueden hacer la suspensión que ya no es tan rígida. Este tipo de suspensión va a depender del tipo de bocina del que estemos hablando. Puede ser un midrange, puede ser un buffer, pero depende del tipo de bocina, va a ser el material de esa suspensión. Sin embargo, quiero comentarte que esto que tenemos aquí, este domo que está aquí, se le conoce como cubrepolvo. Después del cubrepolvo sería el cono con su respectiva suspensión que va fija sobre la base, algunos le llaman canasta, pero va fija sobre la base. El cono va adherido a la bobina, es decir, que el cono es el que va pegado a la bobina y el centrador, esto amarillo, también va pegado a la bobina. La bobina queda suspendida sobre un espacio dentro del imán. Entonces, esta bobina va a tener dos alambres conductores y por medio de, bueno, esos alambres conductores van sobre la pared del cono y luego ahí se le va a soldar una trencilla que es un conductor flexible. Eso es la trencilla, un conductor flexible. Y de ahí va a ir, que aquí no lo tiene, pero aquí tendría un conector y ya iría ahí para que se pueda conectar esa bocina. Entonces resulta que cuando ahí en ese conector, en esas terminales de conexión, le aplicamos una energía eléctrica correspondiente a un sonido, esa energía eléctrica va a llegar a esta bobina. Esta bobina no es más que un arrollamiento de alambre magneto y que en conjunto pues forman un inductor, una bobina. Y ese inductor va a convertir esa energía eléctrica
en campos electromagnéticos. Esos campos electromagnéticos se van a contraponer con los campos magnéticos que está produciendo el imán. Eso va a provocar que la bobina se mueva. Si la bobina se mueve hacia afuera, entonces el cono va a empujar hacia afuera y va a comprimir el aire que esté frente a la bocina como tal. Si la energía eléctrica que le aplican a la bobina provoca que la bobina se meta, el cono va a presionar hacia el dentro y eso va a descomprimir el aire frontal. Entonces, en realidad lo que está haciendo el cono es comprimir, descomprimir el aire, comprimir, descomprimir el aire. Eso es una vibración. Y recuerden que el sonido se provoca por una vibración y se transmite por algún medio elástico. El medio más común por el que se transmite ese sonido, pues va a ser el aire. Esas son las partes de una bocina. Sin embargo, les muestro esta otra ilustración que nos está indicando también las partes de la bocina. O sea, es lo mismo, pero más separado. Tenemos ahí una placa posterior. En realidad, fíjense, en la mayoría de las bocinas, esta placa posterior va en una sola pieza con esto que le ponen junta. Sobre eso se coloca un imán. Ese imán va adherido con un adhesivo, con pegamento. Y luego ya va la placa frontal sobre la cual está depositada la campana, canasta o base. Normalmente esta campana, canasta o base está remachada a la placa frontal y o puede estar atornillada también. Entonces ya hacen un conjunto. Aquí es donde está el imán. Y luego sobre la base, va a estar dispuesto el cono, pero recuerden que el cono está adherido a la bobina. Aquí tenemos la bobina. El cono está adherido a la bobina. El centrador está adherido a la bobina también. Ahora, la bobina debe de tener una alineación, debe tener una alineación en sentido vertical y en altura para que pueda responder bien a la generación de campos electromagnéticos en conjunto con los campos magnéticos del imán. Cuando reparan una bocina y esta bobina no queda bien alineada, tanto del sentido vertical como de altura, pues no va a sonar bien. Entonces debe estar perfectamente bien ajustada. Tenemos, aquí fíjense, aquí ya le nombran araña. Es lo que comentaba yo hace un momento. Dependiendo de los países, se les dan diferentes términos. No significa que esté mal, o probablemente sí está mal, ¿no? Pero aquí les estoy haciendo esas aclaraciones, ¿de acuerdo? Entonces este amarillito va a ser el centrador, el cono, y luego aquí tenemos esta suspensión. Recuerden que hay tipos de suspensión y no hay suspensión para los diferentes tipos de bocinas. Y luego aquí le llaman a esto como que un asiento externo. Aquí en México a esto le conocemos como cerco. Este es el que va a fijar la suspensión del cono con la base. Este es el que va a fijar esas dos para que quede bien asentado el cono. Y al final vamos a tener la tapa contra polvo, que aquí en México esto lo conocemos como cubrepolvo. Estas son las partes
que tú debes de saber que tiene una bocina. Y pues bueno, ya te explicamos cómo es que funciona una bocina. Sin embargo, quiero comentarte por último que cuando tengas que reparar una bocina, debes de considerar la base, el tipo de base, debes de considerar el tipo de bocina también. Observa, esto es la base, dijimos, o canasta. Entonces, cuando tú vas a reparar una bocina, tienes que limpiar, es decir, quitar todo este material. Y luego ya con la base, sin ese material ya viejo, ya dañado, vas a una casa de donde vendan material para bocinas, para reparar bocinas, y te tienen que medir todo. Te tienen que medir ahí el tamaño de la bobina que tú vas a poner. Te tienen que medir el tamaño del centrador que vas a poner. El tamaño del cono. ¿A qué me refiero con tamaño? A la circunferencia que va a tener la bobina, a la circunferencia interna y externa que va a tener el centrador, a la circunferencia interna y externa que va a tener el cono, a la circunferencia que va a tener el cubrepolvo. Todo eso te lo tienen que medir para que cuando tú lo tengas que ir pegando, no tengas complicaciones. En un momento dado de que esas medidas no correspondan, van a pasar dos cosas. O ajustas tú esas medidas recortando o pues cambias el material. Pero, importante, tienes que comprar el material de las medidas para la bocina que vas a reparar. El material no se compra nada más así por comprar. Por eso tienen medidas estas bocinas. Y recuerda que las bocinas se identifican por su respuesta de frecuencia, por su impedancia y su potencia. Tres especificaciones que identifican a una bocina. Solo con esos parámetros es que se va a identificar una bocina. Bueno, ya el tamaño ya sería como que, pues, un extra. ¿A qué me refiero? A que el tamaño no determina una bocina. El tamaño no determina el tipo de bocina, no determina la potencia de la bocina, no determina absolutamente nada. Insisto, quien determina el tipo de bocina va a ser la respuesta de frecuencia, la impedancia y la potencia.